días, hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les habla la hermana Noris Caballero Rosales. Continuamos con el discipulado básico, 2 maneras de vivir, y el tema, el hombre que murió por los rebeldes. Estamos en la 4ª semana de este curso de 6 semanas y al comenzar queremos reiterar el propósito principal para esta clase. Primero que todo queremos solidificar el contenido del Evangelio, la esperanza de salvación para cada uno de nosotros. Segundo, al comprender mejor el Evangelio, estaríamos mejor equipados para compartir el Evangelio con otros, mientras crecemos en confianza y valentía al articular estas grandes verdades. No hay nada particularmente especial sobre el tratado 2 maneras de vivir. Es simplemente una fiel presentación del Evangelio y está basado en la palabra de Dios en la Biblia. Debería ser nuestro deseo el proclamar claramente este mensaje del Evangelio para la gloria de Dios y para el bien eterno de aquellos que lo escuchan y aceptan. Así usamos 2 maneras de vivir como una herramienta que nos ayudará a aclarar los elementos básicos del Evangelio. Ciertamente no es la única forma de compartir el Evangelio, pero muchos la han encontrado útil y esperamos que tú también. Repaso. Así que para repasar, pasemos por cada clase y expliquemos lo que hemos aprendido. Repitamos el versículo correspondiente. Clase 1. Introducción y Dios creador y gobernante amoroso. Resumen. Dios creó todo y es el gobernante amoroso de su creación. Él nos hizo a su imagen para ser gobernantes del mundo bajo él. Versículo Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Clase 2. La humanidad en rebelión. Resumen. El hombre pecó al rebelarse contra Dios y nosotros tratamos de dirigir la vida a nuestra manera y no a la de Dios. Al hacerlo vivimos en miseria y hemos hecho un desastre de todo. Versículo Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Clase 3. La respuesta de Dios a nuestra rebelión. Resumen, Dios no nos dejará rebelarnos para siempre y nos castigará mediante la muerte y el juicio eterno. Versículo Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Alguien usó 2 maneras de vivir para compartir el Evangelio la semana pasada. ¿Cómo le fue? Porque esa es la idea. A medida que usted y cada uno de nosotros vayamos aprendiendo estas lecciones, ponerla en práctica. Jesús, el hombre que murió por los rebeldes. La semana pasada hablamos sobre la clase 3 y el juicio de Dios sobre todos los hombres por su pecado. Cada uno de nosotros, tú y yo, y todos los demás, se han rebelado contra Dios y merecemos una condenación justa y eterna en el infierno. Y el cuadro bíblico del infierno no es una fiesta donde nos sentamos a complacernos en fantasías pecaminosas, sino un lugar de horrible tormento, donde el fuego nunca se apaga. Quizás aún peor, no podemos deshacer lo que hemos hecho. El infierno es para los que estamos destinados, a menos que Dios nos salve. Y con eso volvemos nuestra atención a las buenas nuevas del Evangelio. Para que podamos entender las buenas nuevas del cristianismo, necesitamos entender las malas noticias primero. Afortunadamente, hemos cubierto esto lo suficiente las últimas 2 semanas. Pero ahora enfocamos nuestra atención en el regalo de la gracia de Dios. Pero el don no fue como la transgresión,
porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 15 al 19. Dios escogió salvar al hombre del pecado a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay mucho respaldo bíblico sobre esto. De hecho, podrías decir que toda la Escritura lo testifica. Pero en lugar de pedirte que memorices toda la Biblia, hay un versículo que resume útilmente esta gran verdad que podemos aprender de memoria. Este versículo es 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo al mundo para vivir perfectamente bajo su gobierno, a diferencia de Adán. Entonces, siendo encontrado sin pecado, Jesús tomó nuestro castigo, murió en nuestro lugar y trajo perdón. Y Él nos dio la justicia que había ganado. Para entender la muerte de Cristo por los pecadores, necesitamos mirar 5 verdades que vemos en la Biblia, que es donde enfocaremos nuestro tiempo hoy. A. Dios amó al mundo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han memorizado Juan 3:16? El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En nuestra primera clase aprendimos que Dios es el creador y gobernante amoroso. Bueno, ser amado en la creación es una cosa, ser amado por Dios cuando estoy en rebelión contra Él a costa de la vida de su propio Hijo es una dimensión totalmente diferente de amor. Pero eso es lo que vemos en el Evangelio. La razón por la que Dios escogió salvar al hombre no fue por algo que se encontrara en el hombre, como si de alguna forma lo hubiéramos ganado o tuviéramos algo único que ofrecerle al Dios del universo. No, la razón por la que Dios eligió salvar al hombre se encontró solamente en Dios, en su amor. Y este amor de Dios fue puesto sobre el hombre con el propósito de salvarlo de su pecado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo Dios eligió poner su amor sobre nosotros? Cuando todavía éramos pecadores. Somos pecadores y como discutimos las semanas atrás, esto significa que somos rebeldes, que hemos rechazado el gobierno amoroso de Dios sobre nosotros. Somos enemigos de Dios, Romanos 5:10, y aún así Dios nos amó y Él envió a su único Hijo, Jesús, para salvar a personas malvadas como tú y yo. Todos somos llamados a amar a Dios, Deuteronomio 6:5, pero debemos reconocer que el amor de Dios precede el nuestro. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor por Dios es solo una respuesta de su amor por nosotros. De este modo, vemos que aun cuando Dios estaba perfectamente justificado en castigarnos a todos, Él escogió amar al mundo. Y para demostrar su amor envió a su Hijo al mundo. B. Jesús es Dios. Decir que Dios es amor o amoroso no es algo difícil de hacer. La mayoría de las personas creen que hay un ser divino y benevolente. Es cuando comienzas a adentrarte en los detalles sobre quién es ese ser divino que las diferencias empiezan a aparecer. Si vamos a entender lo que la muerte de Jesús significó, necesitamos entender quién era el que estaba muriendo. Entonces la pregunta de ¿quién es Jesús? Es de gran importancia. Esta fue la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos antes de la transfiguración. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron,
unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. Así que, ¿quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios, un título que refleja su humanidad, Ezequiel 2, y su divinidad, Daniel 7. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué ejemplos puedes pensar en la Escritura que dan evidencia de que Jesús es Dios? Omnisciente, la mujer samaritana en Juan 4, soberano, alimentación de los 5,000, Mateo 14, digno de adoración, sana a un hombre ciego, Juan 9, autoridad sobre la creación, calma la tempestad, Marcos 4. Marcos 1, 22 al 27. Dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Cuáles son algunas características únicas de Jesús que resaltan en este pasaje? Enseñaba con autoridad poco común, reprendía a los espíritus inmundos, reconocido como el Dios, el Santo de Dios. También podríamos citar numerosos relatos en los evangelios donde Jesús mostró su autoridad divina al sanar físicamente a personas y otros milagros. Pero quizás la señal más reveladora de la divinidad de Jesús y la más importante para nosotros se ejemplifica en Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, Jesús podía realmente perdonar pecados. Entonces Él no podía ser otro que Dios mismo. Solo Dios tiene el derecho de perdonar los pecados, y Jesús vino para este preciso propósito. Entonces vemos que Jesús es Dios. Hasta aquí esta primera parte del discipulado, 2 maneras de vivir, en la clase 4 con el tema Jesús, el hombre que murió por los rebeldes. Oremos. Gracias, Señor, por este discipulado, y te pido que cada una de las personas que escuche este discipulado haya en ellos ese sentir, el deseo de proclamar claramente este mensaje del Evangelio, Señor, que cada uno de nosotros usemos esta herramienta, Padre, que permite que estudie tu iglesia, 2 maneras de vivir, para ayudar a aclarar los elementos básicos del Evangelio. No es la única forma de compartir el Evangelio, Señor, pero aquí nos están dando una guía. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, tenga ese despertar para cumplir la gran comisión a la que tú nos has traído en este mundo. Que se cumpla, Padre Celestial, ese propósito por el cual nosotros estamos aquí. Jesús, el hombre que murió por los rebeldes, Señor, por cada uno de nosotros que estábamos en rebelión, que estábamos, Señor, en división contigo, Señor. Padre, perdónanos, Señor, y gracias, Padre, por
salvarnos. Gracias por enviar a tu único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ahora que cada uno de nosotros, Señor, comparta esta verdad con aquellos que aún no te conocen, para que también sean salvos y cada día sean más y más personas añadidas, Señor, a tu reino. En el nombre de Jesús, danos la sabiduría, la fuerza, la inteligencia que necesitamos, Señor, para presentar tu palabra, para compartir el Evangelio. Te lo ruego, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, con el favor de Dios, continuamos el próximo domingo la segunda parte de Jesús, el hombre que murió por los rebeldes. Que tengas una bendecida semana.